¿Te has preguntado cómo modelar un muro de gavión de forma fácil y rápida? Bueno, hoy descubrirás cómo hacerlo paso a paso usando este programa. Bienvenidos a este tutorial realizado por estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en colaboración con el reconocido ingeniero Jaime Bendezú Prado, sobre cómo usar este software, MacStart 2000. Y al finalizar este tutorial sabrás cómo instalar MacStars, navegar por su interfaz y utilizar sus funciones principales. Para empezar, vamos a ver brevemente qué es MacStars de la versión 4.0 y por qué puede marcar la diferencia en la construcción de defensas ribereñas y gaviones. Pero antes de continuar, ¿qué necesitamos? Vamos a verlo. Para descargar MacStars, dirígete a su sitio web oficial o sigue el link de la descripción. En este caso estamos usando la versión 4.0, luego sigue estos pasos. Descarga el archivo de instalación, abre el instalador y aceptamos los permisos de administrador. Le damos en continuar. En algunos casos nos pedirá que instalemos juntamente con el software una versión mayor a 7 del Microsoft Access. Tenemos la licencia gratuita, así que cliqueamos en continuar. Elegimos nuestro lenguaje de preferencia y le damos clic en continuar. Al finalizar nos pedirá que reiniciemos el sistema, por lo cual procedemos a hacerlo. Una vez instalado, abre el programa y ya puedes usarlo correctamente. Al iniciar MacStars por primera vez, te pedirá que abras un proyecto ya existente o crear uno desde cero. Aquí tenemos varias opciones. El tema en esta ocasión de nuestro interés es gaviones, para lo cual podemos seleccionar esta opción. Sin embargo, optamos por otra que es estructura de geometría compleja retenida, por motivo de que no tendremos que especificar datos del gavión y suele ser flexible al momento de usar, pero en esta ocasión seleccionaremos en None o Ninguno y cliqueamos en OK. Vamos a hacer un recorrido general por la interfaz. Opción File o Archivo. Aquí podemos abrir nuevos archivos, guardarlos, exportar datos, imprimir e incluso configurar la impresión. Edit o Edición. Tenemos opciones de cambiar el formato de la página, la escala, unidades y el idioma. View o Exhibir. En esta pestaña las opciones se muestran con un check o no. Aquellos que presenten checks son los que se están mostrando en la barra de tareas de acceso rápido. Input Data o datos iniciales. Datos del proyecto, propiedades del suelo, la geometría, las cargas y los bloques. Y en la parte final, lo que son las normas. Process o análisis. Aquí podemos exportar un informe en Word y realizar cálculos. Window o ventana. Organizar nuestros proyectos de manera que nos ayude en productividad. Ayuda o signo de interrogación, por si necesita soporte en el uso del programa. Ahora vamos a ver las funciones principales de los menús. Lo recomendable para empezar es ajustar la ventana en el panel superior a una que se acomode a nuestra pantalla. En la pantalla de datos iniciales tendremos la posibilidad de cambiar cosas, como el nombre del proyecto, archivo y entre otros. Si seleccionamos sobre el proyecto, se nos abrirá una nueva ventana. En esta deberemos colocar el nombre del proyecto, la sección transversal estudiada, su ubicación y el archivo donde se almacenará el programa. También existe la casilla llamada Observaciones sobre la ventana, donde podemos añadir un comentario. Aquí usaremos datos relacionados con un proyecto no existente para fines prácticos, siendo el nombre del proyecto ejemplo Defensa Ribereña del Río Pichari. En Cross Section colocaremos sección crítica, pues viene a ser la sección estudiada. El lugar será Pichari. Y en Folder escribiremos 1 porque es el primer proyecto donde empecemos. Como no tenemos ninguna observación, no añadiremos nada. En la opción de unidades usaremos kilogramos por metros, afín al sistema internacional. Es importante saber qué unidades usaremos porque si tenemos algún dato que no esté en este sistema, tendrá que ser convertida. Donde se trabajará principalmente es en layers o propiedades, datos del suelo. Trabajaremos usando 4 estratos, más un suelo para el gavión, porque consideraremos al gavión como un suelo,
para lo cual empezaremos yendo a la viñeta de propiedades del suelo y luego se nos abrirá una ventana donde procederemos a enumerar los estratos, teniendo como primero al gavión. GB será la etiqueta de nuestro gavión y esto se colocará en la parte del label o suelo, aunque podemos colocarla tal cual en la parte de la descripción. El software puede ser por sí mismo calcular de manera general algunos asentamientos en la opción de parámetros de suelo para el cálculo de los asentamientos, pero al ser un tema gráfico, el que actualmente desarrollamos no es de nuestro interés. Podemos escoger el color del gavión, lo recomendable es similar al color del elemento, en este caso será de color gris. Hay datos que ya deberíamos tener presentes y estos se rellenan en las casillas de cohesión, ángulo de fricción, RU y los demás. Si tenemos duda de en qué unidades trabajar, en la parte inferior nos menciona de que se está usando toneladas por metro cúbico. Esto ya es suficiente para indicar la unidad. En las casillas colocaremos datos del proyecto, los cuales van en cohesión 1.25, ángulo de fricción 40, presión de poro por lo general es 0. En el tema de gaviones, por lo cual lo dejaremos tal cual. El peso específico de la roca natural es de 1.75 y el peso específico de la roca saturada también es 1.75. Todos estos valores en la realidad se deben obtener mediante el ensayo de corte directo. Finalmente le damos en OK y ya se habrá guardado. También se nos habrá habilitado la opción New, donde añadiremos nuevos estratos o elementos. De la misma manera, en la opción New añadiremos 4 nuevos estratos. Se asignarán los datos de cohesión, ángulo de fricción, peso específico y peso específico saturado. Como último paso, añadiremos un layer con el nombre RE para el relleno estructural. Una vez creadas las capas o layers, vamos a proceder a configurar su geometría en Strata Geometry, o en español geometría. En esta ventana vamos a colocar el nombre del estrato, sea 1 o 2, y su descripción. Es importante que el nombre del estrato sea del mismo que en la casilla, label o camadas. En la parte inferior hay una ventana desplegable con el nombre suelo, donde podemos elegir el estrato a usar. Un ejemplo, si en el label pusimos E1 y en su descripción está estrato 1, lo que va en el suelo es el layer que creamos previamente del mismo nombre, E1. La opción de algún estrato rocoso o Vero, límite rocoso, está por si queremos añadir una cama de roca a nuestros estratos. La tabla que está en esa misma ventana sirve para colocar las coordenadas donde se colocarán nuestros estratos. Si queremos empezar, se recomienda tomar el origen y el estrato más profundo. Si ingresamos los datos y queremos añadir otra coordenada más, vamos a presionar Enter. De igual manera, si no queremos estar presionando las celdas de la tabla para ingresar datos, tan solo presionamos Enter y se moverá de izquierda a derecha a lo largo de la tabla. Bajando de la fila anterior, una vez acabada la coordenada Y, para finalizar el gráfico generado por coordenadas, solo hace falta presionar OK 2 veces. El gráfico que se crea a partir de coordenadas no es necesario que esté todo copado, porque vamos a poder ajustar la escala en la siguiente opción. La opción que dice opción de escala barra herramientas. La opción de autoescala hará que se centre el gráfico en toda la pantalla. Si queremos evitar uniones no deseadas con el gráfico del estrato, vamos a poder importar uno desde AutoCAD ya con coordenadas predefinidas. Otro dato que podemos añadir, un sistema de suelo o elevación piezométrica, si es que se obtiene. En caso de no contar con esta información, simplemente lo omitimos, ¿no? Pero para mayor detalle vamos a realizar un pequeño ejemplo. Es algo similar a la entrada de layers, solo que con una interfaz diferente, pero ya con una entrada de coordenadas.
Podemos eliminar este parámetro, ya que los datos ingresados fueron utilizados únicamente como ejemplo. Para ingresar al gavión, vamos a la opción de muro de gavión. Seleccionamos la opción de nuevo, donde en la opción de label colocamos la etiqueta GB de gavión y después colocamos las coordenadas, siendo en abscisas 11 y en ordenadas 5.5. La tercera opción es para configurar la inclinación de nuestro muro, pero como no estamos considerando ese dato, dejaremos la casilla vacía. La ventana desplegable es para indicar el límite del relleno estructural. En la casilla check podemos colocar un geotextil, esta opción si se tiene que colocar de manera necesaria. Esto quiere decir que habrá una reducción de fricción, el cual normalmente lo consideramos o se considera de 6%. La opción de abajo no lo activaremos, pues reducirá la fricción en la base, la cual no consideraremos. Le haremos en siguiente. En este paso se debe ingresar el tipo de suelo que queremos para cada elemento del gavión, ¿no? Para gavión fundación es el suelo sobre el cual se cimienta el gavión. En este caso el estrato 2. Las dos casillas por encima del dato ingresado son para el relleno, en este caso RE. En caso de relleno del gavión colocamos al layer designado, para este caso es GB. Los datos importados son el primero y el cuarto, pues los dos del medio solo se ingresarán mediante un sistema de coordenadas. Para ello vamos a dar en siguiente. Aquí se ingresarán las coordenadas o dimensiones del gavión, yendo desde arriba hasta hacia abajo. Y puede variar, pero en X siempre va de izquierda a derecha. En la opción de desfase o offset se coloca el sistema de origen del gavión, el cual por defecto siempre es 0. Luego de ingresar todas nuestras coordenadas, lo damos en siguiente. En esta nueva ventana se puede elegir el tipo de gavión, el tipo de malla y para conocer el diámetro que se usará. Para este caso usaremos la primera opción, la malla de 8×10 y el diámetro de 2.7. Le damos en siguiente. Aquí colocaremos los parámetros de la capacidad de carga. La primera opción para profundidad, la tercera opción para talud natural o en palabras más simples la inclinación. Daremos siguiente 2 veces seguidas y finalizaremos. Para el caso de cargas vamos a añadir una nueva del tipo de distribuidas. Al igual que layers también tiene la disponibilidad de colocar datos, por lo cual empezaremos para proponer el nombre y su descripción. La intensidad en este caso será de 2 toneladas por metro cúbico. Y luego las coordenadas en 15 en X hasta 22. Una distancia de 7 metros. Y le damos en OK 2 veces. Para ya usar el análisis, para eso mostraremos varios ejemplos. Vamos a la opción de análisis global e ingresaremos los datos que se mostrarán en pantalla. Y para realizar los cálculos usaremos la opción Calculate. Y si queremos exportar, solo en análisis y luego informe en Word. A continuación, se abrirá un documento en el que se mostrarán todos los valores calculados a partir de los datos previamente ingresados. Observaremos que el cálculo ha sido guardado en una ventana dentro de la sección Window. Si deseamos realizar un nuevo análisis, será necesario crear una nueva ventana en esta misma sección. Como ejemplo, llevaremos a cabo otros análisis, tales como verificación de muro de gavión, análisis de deslizamiento interno en las capas 1 y 2 del gavión.
Finalmente, todos los análisis realizados pueden visualizarse en la sección Window. Además, es posible exportar un nuevo documento en formato Word con los resultados obtenidos. Guardamos el documento y con ello habremos concluido el proceso.